Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 24 de La Fuega Podcast. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden espectacularmente bien. Bueno, yo también estoy lo mismo para ustedes. Les quiero contar que estamos grabando un episodio cuando Mercurio está entrando retrógrado. Tiene mala fama Mercurio, pero si hay algún tema tecnológico, sepan disculparnos porque la culpa es de los astros y de la luna. No, aparte cuando Mercurio está retrógrado hay que echarle la culpa a Mercurio de todo lo que nos va a pasar. O sea, la culpa Totalmente, de creo, todo Te mandaste una totalmente. cagada, echale la culpa a Mercurio. Mercurio retrógrado. Dijiste algo que no Si tenías mal, que decir, ahí va. Mercurio. Si mal no recuerdo, Mercurio retrograda 3 veces por año, o sea, toda la vida nos pasó esto, solo que ahora lo que nos permite el conocimiento es prestar atención. Pero hay que desmitificar los miedos. Y un poco de eso vamos a hablar hoy, de ciertas desmitificaciones. Pero primero voy a introducir, amiga, y a todos ustedes, la luna que nos acompaña en este episodio. El 3 de marzo vamos a tener la luna llena en el signo de Virgo y encima va a ser un eclipse lunar. Bien, como toda luna llena, sabemos que está proyectada la luz del sol, eso hace que la luna se vea grande y encima, si mal no tengo entendido, al ser un episodio de eclipse lunar, se va a ver como en fuego, porque van a estar como muy conectadas. Una luna llena con eclipse es como una luna llena más potenciada, como nos pasó con la luna nueva. Y como toda luna llena, es un momento también de cierre de ciclo. Pero todo lo que cierra después se abre una puerta, así que estamos siempre en una especie de transición. En su momento, cuando hicimos el episodio de Virgo de la luna nueva, habíamos hablado del orden, del desorden mental, del orden en la casa, ¿no es cierto? Habíamos mencionado también el tema de los hábitos, pero específicamente estábamos con el tema de la organización. Y hoy que estamos con la luna llena en Virgo, nos pareció interesante meternos en otra temática que también tiene que ver con Virgo. Está regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación, como Géminis, ¿no? También está regido por Mercurio. ¿Qué nos habla en este caso Virgo, con este planeta ahí dando vueltas? Lo importante de cómo cuidamos nuestra salud mental, lo importante de cómo cuidamos nuestros hábitos, de qué consumimos. Y por qué Virgo tiene que ver también con el cuerpo, desde un lugar de la salud, ¿sí? De cómo me cuido la salud. Entonces, en base a todas estas cosas que nos trae esta luna llena, eh, pensamos un tema que ahora Sol nos va a introducir para meternos un poquito en temas delicados, pero creo que necesarios en esta época de, nada, de crisis constante que vivimos en este mundo. Así que amiga, cuando quieras te permito, te paso el micrófono. Bueno, ahí vos introduciste excelentemente bien. Pensábamos de qué hablar, es un tema bastante delicado porque, bueno, primero que nada, para los que agarraron el episodio y no saben quiénes somos, no somos psicólogas, pero bueno, Gracias por queremos hablar presentar desde eso. queremos hablar desde nuestra experiencia, porque tenemos experiencia con estos años con la terapia y como pacientes, entonces, bueno, decidimos hablar sobre salud mental. Em, pero bueno, quería dejar bien en claro que nosotras no somos psicólogas, nos encantaría en algún momento quizás incorporar alguna entrevista con alguna psico que nos guste, o nuestras propias terapeutas, bueno, no sé, pero la idea es hacerlo a futuro, pero bueno, este episodio va a hablar de salud mental, de la experiencia que tuvimos cada una, para que el que está escuchando del otro lado no se sienta solo y que sepa que a todos nos pueden pasar cosas, ¿no? Como te podés quebrar una pierna o te podés hacer una herida en el cuerpo físico, también te pueden pasar cosas internas que se tienen que trabajar y se tienen que tratar, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. según la Organización Mundial de la Salud, eh,
La salud mental es un estado de bienestar cuando es normal, en el que la persona puede reconocer sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. No es estar feliz todo el tiempo, ¿no? No es Mm, vivir en una nube y bueno, ay no, estoy en Disney las 24 horas, los 365 días del año, porque eso es imposible. Tenemos vida, tenemos obligaciones, estamos cansados, o sea, esas cosas, pero bueno, es llevarlo y afrontarlo, ¿no? Bueno, eso es como general. No sé si vos querés aportar algo sobre la salud me- mental propiamente dicha. no, me parece muy interesante lo que acabas de decir. No significa estar feliz todo el tiempo. Yo en lo personal, que tengo una cualidad un poco pesimista de las cosas, cuando veo gente totalmente feliz y que, ay, todo el tiempo está todo bien, digo, o está muy bien comunicada con las drogas, quiero decirlo suavemente, o está muy desconectada de la realidad. No me parece sano que una persona esté siempre feliz, porque me parece que hay un nivel donde hay desconexión, que no es porque tenés que estar siempre mal, tampoco eso también habla de un estado no óptimo de la salud mental, y ahora entraremos en esto, pero bueno, creo que esa frase no implica estar siempre feliz, es muy clave y que en tiempos como los que vivimos, donde, como decías, ¿no? Hay cosas exteriores que la gente ve, uy, che, pobre, se lastimó. La salud mental es silenciosa muchas veces, ¿no? Los problemas de salud mental. Y como es silenciosa desde afuera porque no se ve, entonces nos cuesta hablarlo. Y hoy venimos un poco a desmitificar esto y ponerlo sobre la mesa desde las definiciones y también un poco desde la experiencia personal. Claro, porque también tiene que ver con el tema de la regulación emocional. ¿Cómo regulamos esos estados anímicos en los que vamos Tal cual. sorteando la ola, ¿no? Me parece que ahí es donde está la clave en el que tenemos que parar y darnos cuenta, no, pará, me parece que cada vez que me pasa determinada cosa o cuando me levanto a la mañana, me pasa que me cuesta un montón levantarme o no puedo hacer determinadas actividades y me pongo mal, ¿no? Cuando no podemos gestionar eso que nos pasa y como que nos abruma, nos Mm, desborda. sí, tal cual. Entonces, bueno, hay que Y estar nos atento en impide esas un cosas. normal funcionamiento, y cuando digo normal no me refiero a lo que dicen los libros, sino a estar bien, a poder enfrentar la vida. Todas las personas podemos tener un mal día, recibir una mala noticia, estar tristes, ¿no? Digo, creo que a lo que queremos apuntar hoy es cuando estos estados se hacen prolongados en el tiempo y nos impiden llevar adelante nuestra vida, o la otra cara, seguir siendo funcionales, porque también los hay de esos, ser gente con depresión, pero ser funcional, que tampoco se le pone el ojo y también necesita ser nombrado. ¿Cuál? Bueno, yo voy a contar mi experiencia personal. A mí me diagnosticaron hace 5 años estrés postraumático. Tuve a uno de mis nenes internado en terapia intensiva muy grave por un virus. Y cuando salió después del mes con pronósticos, había tenido pronósticos bastante severos, o sea, no me podían decir si iba a sobrevivir, o sea, ese nivel de gravedad. Y bueno, entendí después que en ese momento no me daba cuenta, pero yo lo que tenía era que estar bien para él, ¿no? Para el que estaba en mi casa, para mi hijo que estaba en mi casa y para el que estaba internado. Entonces, bueno, ese mes me dediqué, mi única prioridad era que ellos estén a salvo, ¿no? Cuando le dieron el alta, yo tenía que volver a trabajar, porque encima te dan 10 días de licencia, yo ya me había pasado, imagínate que no fui un mes a trabajar, yo tenía que volver, le dieron el alta el viernes, no sé, el lunes. Y yo no estaba lista para ir al trabajo, yo no dormí durante ese mes, eh, tenía como me despertaba con presión en el pecho, no me dejaban los primeros 15 días estar con él internada, después sí los siguientes 15 días pude estar las 24 horas con él en la habitación. Y bueno, después de eso, em,
me acuerdo que me había visto mi cuñada y me dijo, mira, yo no te veo bien para que vos vuelvas al trabajo. Me vio como desconectada, ¿no? Y me di cuenta que no estaba lista para volver a trabajar. Mm, Así que bueno, conseguí una psicóloga, la psicóloga con acompañamiento de psiquiatra, entre las dos, entre las tres, porque bueno, yo hice mi parte, pudimos salir adelante con unos meses, ¿no? Pero me pasaba esto, que el diagnóstico de estrés postraumático, lo que me explicaba la psiquiatra es que uno se queda como en estado de alerta después de que vive una situación, como que el sistema nervioso se prepara para sobrevivir. Después del episodio, vos no podés mm, salir de esa secuencia y te quedás como en ese estado de que tenés que estar atento, ¿no? Yo estaba mm, sin poder dormir, tenía pensamientos catastróficos constantemente, no podía disfrutar, no podía disfrutar de mi hijo que ya estaba bien, del otro que no le había pasado nada, o sea, no podía disfrutar de nada porque todo lo veía mal y en cualquier momento nos íbamos a morir. O sea, ese era mi sentir y mi pensar constante, que en cualquier momento estábamos al borde de la muerte, que si bien hay algo de realidad en eso, mm. estar todo el tiempo pensando en eso no está bueno, no te hace bien, lógicamente. Imagínate, te levantas a las 3 de la mañana, nos vamos a morir. No, miraba por la ventana y decía, quizás hoy no, alguien se muera, no sé, como que con todos esos pensamientos rumiantes constantemente. Y bueno, estaba muy irritable, me sentía muy triste por lo que había vivido, si bien no podía proyectar en el agradecimiento de que mi hijo estaba bien, porque la realidad es que eh, estoy súper agradecida de que él haya podido salir de esa situación y que esté conmigo y lo agradezco todos los días. Fue una situación muy grave y triste, pero bueno, mi diagnóstico fue este, ¿no? Estrés postraumático que duró un tiempo. Estuve con tratamiento psiquiátrico para poder dormir y para que me ayude. Tomaba dos medicaciones, una para dormir y la otra para levantarme, como para tener Mm. un poquito de De estabilidad energía. durante el día, ¿viste? Como para poder Mm, afrontarlo, porque me pasaba que al no dormir bien, me levantaba cansada, estaba irritable, es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? totalmente. Y las dos medicaciones me ayudaban, una a poder descansar y la otra a poder tener ganas de sostenerme en el resto del día y poder, no sé, disfrutar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era algo Claro. que no me pasaba. Así que bueno, cuento mi experiencia. Que alguien haya pasado un evento traumático no significa que vaya a tener estrés postraumático, Claro. ¿no? Cada ser humano es distinto, cada uno resuelve las situaciones de la vida como le sale, como puede, como está preparado. Eh, Siento que en el momento yo hice lo que tenía que hacer y bueno, y después no necesité descansar Mm. y trabajar en mí y de a poco empezar a sentirme un poco mejor. Porque aparte, a la gente que no está bien, se le pide voluntad. Dale, levántate, dale. Y cuando tenemos un tema de la salud mental, como en estas condiciones que vos mencionás, o una depresión, o inclusive ansiedad, cualquier eh, otro diagnóstico bajo ese paraguas, se, se piensa, y yo lo he pensado anteriormente, antes de tener mis propios episodios también, en esta de desconocimiento, que era un tema de ponerle ganas, echarle ganas. Y cuando una persona está desregulada, como vos decís, ¿no? Esto de la desregulación del sistema nervioso, a veces inclusive la presión de tener que estar bien, sea por el entorno cercano, sea por el laburo, etcétera, inclusive por la propia presión, es contraproducente, porque lo que hay que hacer es recurrir a un profesional de la salud mental, psicólogo o psicóloga que te guíe con un psiquiatra, que estudie tu situación y que entienda dónde está esa grieta por la cual te está escapando, ¿no? Este aire, esta pulsión de vida para poder recuperar. Porque cuando tenemos estabilidad con la medicación, podemos lograr profundizar en cuál es la causa del síntoma.
¿no? Vos hablaste de lo que pasó con tu nene, que fue zarpado, y una vez que ese peligro dejó de existir, igual tu cuerpo lo resiente. Bueno, la medicación permite entender que ese síntoma está más aplacado y trabajar en la causa, que es en el miedo, en lo que te pasó, en cómo te sentís. Porque cuando tenemos un síntoma que nos toma, todo es el síntoma y no podemos llegar a la causa. Esto lo dijo hace muchísimos años una amiga que había pasado por un periodo de tener que tomar medicación por algunos temas que estaba sucediendo en su vida, y después pasó con otra amiga que también tenía que empezar, ¿no? Entonces la primera le dijo, pero tenés que confiar en la medicación, porque la medicación va a calmar el síntoma y vas a poder ir a lo profundo. Y eso me quedó un montón. Esto fue antes de que yo entrara en un proceso de medicación también, ¿no? O sea, fíjate cómo de pronto uno empieza a hablar del tema y empezás a decir, che, o sea, que tiene la primera piedra que no es un clona para dormir, ¿no? Como medio en ese nivel, como, dale, ¿quién no ha necesitado? Bueno, sí, mucha gente, ¿no? Pero se entiende como desmitificar un poco, desestigmatizar este tema, porque es, es necesario. Yo, bueno, eh, pensaba en lo del estrés postraumático y cuántas veces yo he escuchado muchas veces que a veces se asemeja como a la gente que viene de la guerra, ¿no? Eso de estar todo el tiempo alerta a lo malo que va a pasar, aunque estés en tu casa durmiendo después del evento traumático. Porque el cuerpo Total. en algún punto se relaja, porque el cuerpo en algún punto sabe que no está frente al peligro, pero la mente, que es lo que nos domina y el sueño, que es lo que hace que las células se regeneren, entonces podamos enfrentar un nuevo día mejor, y eso está interrumpido y estamos en alerta, ¿cómo vamos a estar bien? Claro, porque aparte encima a mí me pasaba que cuando yo hablaba con alguien o le contaba, bueno, que no me sentía bien, que no estaba bien, me decían, pero si estás con tu nene, si tu nene ya salió, como que, viste, la gente no entendía y también hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo después lo aprendí, que también tuve una amiga que estuvo con tratamiento y ella me contaba de su experiencia, de cómo le costaba el día a día. Y yo le decía, pero si eh, tenés trabajo, tenés, viste, como que yo le encontraba todas las cosas positivas. Ella me decía, sí, sí, está bien, pero em, no lo puedo manejar, no es algo que me, o sea, y claro, yo no me daba cuenta que le hacía sentir un poco de culpa, ¿viste? Porque yo Claro. le nombraba las cosas con las que ella se tendría que sentir bien y después lo entendí cuando me pasó a mí, porque cuando a mí me pasó todos me venían y me decían, pero si tu hijo está bien, que ¿cómo no estás bien vos? Si él salió, tendrías que estar saltando en una pata, ¿viste? Y no me pasaba eso, yo estaba mal, estaba triste, bueno, todo lo que conté antes. Entonces, ojo con palabras y cómo queremos alentar a alguien, porque eso Claro. también es importante. A veces es mejor no decir nada, eh, ¿no? Llamarse al silencio cuando alguien te Mm. cuenta una situación que vos no sabés bien qué decir, a veces es mejor no decir nada porque la verdad que terminás como afectando más al otro. Como hablábamos en los duelos, ¿no? A veces no sabemos acompañar duelos y creemos que estamos diciendo algo que puede ayudar, y a veces la mejor forma de acompañar es en compañía y en silencio. Como bueno, o preguntarle qué necesitas, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, a mí me pasó hace varios años, después de una ruptura amorosa, eh, que no fue tan, o sea, fueron pocos meses de relación, pero evidentemente me despertó algo que yo no tenía resuelto de antes, también otro desamor importante. Y bueno, mis pensamientos eran tremendos. Yo tenía pensamientos en los dos momentos de estas dos rupturas, solo que en la segunda tuve que recurrir a la psiquiatra, pero en los dos momentos tuve pensamientos eh, de pulsión de muerte, o sea, bastante de como fuertes, que me asustaron un montón, de entrar en ese circuito neuronal destructivo, ¿no? De pensamientos destructivos, nunca de llevar nada a cabo, porque en ese sentido soy bastante racional,
Entonces, como aunque piense en lo catastrófico y en no querer vivir más, tenía pensamientos racionales que me hacían quedarme de este lado de la vida, pero con mucho dolor. Y bueno, y en la segunda vez que ya como que fue un montón, yo me acuerdo que le dije a la psicóloga en el medio de la pandemia, después, y le dije a la psicóloga, yo no puedo más. O sea, me estoy volviendo loca, no puedo parar de pensar, no duermo, no paro de llorar, no. Bueno, y ahí recurrí a una psiquiatra y estuve en un periodo de medicación que me permitió volver al eje y trabajar un poco lo que me estaba pasando sin el síntoma latente, ¿no es cierto? A la distancia, bueno, el tratamiento duró un tiempo, menos de un año, por él es más o menos, sí, menos de un año. Yo ya me sentía súper bien, de hecho me mudé a Tilcara, como que mi vida empezó de cero en otro lugar. Pero bueno, charlando con mi psicóloga y por cosas que sucedieron después en mi vida, como que a veces es una trampa cuando nos sentimos bien después de un estrés y no llegamos a fondo. En algún momento todo vuelve a aparecer cuando no lo trabajamos en profundidad. Pero a veces no es que porque decimos, ay, no, ya está. A veces no sabemos cuál es la profundidad. Entonces, bueno, la vida nos pone otra vez frente a situaciones que dicen, ah, mira, quedaba por rascar esta capa, ¿no? Y me parece muy interesante que traigamos este tema. A mí la medicación me salvó la vida, como la terapia, porque tiene que ver con las dos cosas, y eso me parece importante. Hay gente que se automedica, gente que toma medicación que le recetaron una vez y nunca más vuelve al control y no hace terapia. Hay gente que tiene que tomar medicación toda la vida aunque haga terapia, y eso también está bien. El tema es que esté dentro de un marco de contención profesional, porque si no, lo que hacemos es tapar. Ay, no puedo dormir, tapo. Bueno, puede ser que tomás una vez, sabés que estás preocupada por, no sé, un laburo, están por rajar, bueno, ponele, ¿no? Como es muy concreto. Pero es un estado de permanencia, necesitamos ayuda. Y de eso queremos seguir hoy profundizando, ¿no? Como otras áreas donde quizás nos pasa que nuestra mente se disturba, no sé si la palabra que estoy diciendo es correcta, pero entra como en estos pensamientos rumiantes, que no siempre tenemos que requerir la medicación, también está la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, que es más regulable, más controlable desde el yo, que ayer vos mencionaste en un momento, y si querés profundizar un poco de esto de la higiene mental digital, que me pareció como ¿no? Un temazo en estos momentos de la hiperconectividad. Sí, cuando hablamos en la preproducción de los hábitos que consideramos positivos, hablamos de esto de la higiene, ¿no? De la higiene digital. ¿Qué pasa? A mí particularmente me pasa con las redes que hay algo ahí atrapante que siento que no está muy bueno. Entonces está bueno darse cuenta de eso y alejarse un poco, ¿no? Es lo que yo siento, es algo mío personal. A mí me gusta mucho Instagram, soy bastante consumidora de la aplicación, pero bueno, me pasa que me doy cuenta que se me va el tiempo, se me va el tiempo y no es productivo. Entonces lo que yo hago es darme cuenta cuando hay eh, alguna página o algo que me termina atrapando, bueno, dejo de seguir, ¿viste? Dejo de seguir, o trato de no consumirlo, no consumir más de eso, porque sé que es como una rueda que no se me termina más. Así que bueno, estamos en esa, porque justamente las dos andamos media en algo parecido con el tema de las redes. Yo no tan regulada, pero me parece que Sí, uno después se da cuenta que es sano. mira, justo yo estoy haciendo un desafío en la escuela de Astro donde estudio, que tiene que ver con una transición entre los dos eclipses, el que ya tuvimos y que va a venir, y llegando a Virgo justamente, iba a decir casualidad, pero en realidad es la energía que se mueve, ¿no? Como de pronto cuando tomás conciencia de la energía que se mueve, dices, ah, con razón me está pasando esto. Y yo hace
estamos hace 20 días más o menos, dije, che, pará, o sea, esto no me hace bien. Entonces, yo ya tenía una limitación de redes sociales de 2 horas por día, hace mucho de esto. Pero también entro desde la computadora, yo laburo con las redes sociales, entonces, entre laburar y lo personal, un montón. Y tenía en el celu la aplicación como de la restricción de 2 horas por día. Y yo era como posponer, posponer, ignorar, ignorar. Y me iba a la cama a la noche, mirá, hacía un escroleo y después a veces me dormía scrolleando, a veces después me ponía una meditación para bajar. Y en el último tiempo había intentado después del escroleo leer. Y en ese momento en el que dije, che, pará, esto no me está haciendo bien, dije, yo no me quiero ir a dormir, mira, porque aparte el consumo de mis redes es o la gente que parece que está feliz, bien y qué sé yo, o gatitos en adopción, perros que están abandonados. Entonces, irse a Claro, dormir con esos escenarios son muy dañinos. Y yo encima que me reinvolucro y como que digo, ay, y si me traigo este gato de la pampa, a ver si lo puedo. O sea, una irrealidad total, pero no me deja de preocupar. Entonces, y de ocupar lugar en mi mente. Entonces me puse una restricción y es que yo desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente tengo bloqueadas las aplicaciones. Podría poner posponer, ignorar, pero tomé una actitud tan estricta con eso que de pronto digo, che, mira el tiempo que tengo. A la noche directamente cuando me voy a la cama me pongo a leer. Y el fin de semana, ya van 2 fines de semana completos que no entro en ningún momento a la red social. El fin de semana largo, chique, fueron 4 días, ¿eh? 4 días. No entré nunca. Y si me mandan un enlace y es fuera de mi horario, digamos, habilitado, mañana lo veo. El sábado lo veo el lunes. Y estoy tan estricta con eso, pero no lo estoy padeciendo. Es más, me pasó ayer que mi hermana me dijo, ay, ¿cómo hago con esto de Instagram? Y estaba por entrar para mandarle un video y dije, ah, no, le digo, Debo, no, mañana, tengo la hora mañana. bloqueada. Pero de pronto esa rigurosidad, que es propia, me hizo valorar todo el tiempo que tengo. Estoy leyendo un montón, estoy disfrutando de otra cosa. A la hora de mi merienda me siento afuera con mis gatos, no estoy con el telefonito. Y a lo sumo lo uso para escuchar podcast. Y estoy también escuchando más cosas que me interesen. Entonces, en esta higiene digital que vos decías recién, tiene que ver con en mi caso, como yo lo encaré, con la autopreservación. Y con esto que una vez hablamos de las influencias positivas, ¿no? Que algo que estás consumiendo te influye negativamente, te hace sentir mal, te lleva a pensamientos catastróficos, a escenarios apocalípticos. Quizás no es por ahí, no es por ahí. Y justamente en este desafío que les comentaba recién de astrología, hablábamos sobre cómo estamos acostumbradas las personas a que las películas de apocalipsis sean todas de la destrucción de la humanidad. Entonces, ¿cómo no tener pensamientos catastróficos, apocalípticos del fin del mundo? Si tuviéramos información, ideas, películas de un nuevo mundo ideal, de la posibilidad de regenerarnos, probablemente tendríamos menos ansiedad colectiva. Ok, la realidad nos demuestra crisis climática, crisis del agua, ¿no? Las guerras del agua. Digo, el mundo está en un momento heavy. Y tampoco digo de vivir en esa fantasía que decía Claro, antes de, ay, no, miremos el arco iris, y qué lindo vivir abrazados abajo de un árbol. Pero está en nosotros también elegir cómo vivir y con quién rodearnos, con gente que esté en esa misma sintonía para aunque sea en ese micromundo que habitamos, poder tener un futuro y un presente menos apocalíptico. sí, totalmente, porque aparte si no, nos pasamos la vida pensando que en cualquier momento todo se va a terminar y si bien, como Mm, dije antes, hay una parte de verdad y de realidad, no podemos vivir sumergidos en eso, ¿no? no, Igual que la gente grande que escuchan noticieros antes de irse a dormir, que tiene la costumbre de ponerse el noticiero.
no nos hace bien, no nos vamos a acostar, porque el noticiero, muy pocas noticias son que alguien rescata a alguien, que no, esas cosas que decís, bueno, hay esperanza. La mayoría de mayoría de las noticias son horribles. Y sí, es real, tampoco digo vivir en una burbuja. Pero bueno, quizás encontrar el momento en el que uno se informe, ¿no? En vez de hacerlo antes de Sí. irte a dormir, hacerlo en otro momento del día y antes de irte a dormir hacer otra cosa que nos motive más para arrancar el nuevo día. Y tener un descanso sano, ¿no? Porque también, Dormir bien, ni vieron que, hablar. claro, porque viste que cuando nos vamos a dormir, hay algo del día que vuelve en el sueño, ¿no? A mí me ha pasado irme a dormir viendo series catastróficas. A mí me encantan las series de zombies, o sea, soy fanática de Walking Dead. eh, pero claro, después me ha pasado a soñar con eso. Entonces, de pronto, el cerebro está en alerta, ¿no? Entonces, duermo mal, me despierto, dejo una pesadilla. Y che, no está bueno porque es el momento, como me decía recién, en que el cerebro se regenera. Entonces, me hiciste acordar con lo del noticiero, cuando mi bobe empezó a tener temas de presión muy alta, el médico le prohibió ver noticias. Y que sí, No re. más noticiero. Que mire Mirta Legrand, era cuando tenía invitados de famosos o no cuando tenga políticos, era solamente ver como cosas de real, no sé, cosas así, perdón para la gente que iba afuera. Programas de chimentos era, digamos, ¿no? Como evitar las noticias, porque eso le hacía levantar la presión. A mí mi psicóloga hace 2 años también me prohibió ver noticias. Estaba muy, muy angustiada por muchas cosas y me dijo, Eri, podés ver una vez por día un ratito y elegí qué mirar. Y bueno, entonces yo me informo durante el día y ahora no todo el tiempo inclusive, con un programa que me gusta, lo sumo, ¿no? Y si hago un escroleo en el celu. Y es más, en esto que decía de que me limité el uso de las redes, automáticamente durante el día las estoy usando menos. Como que necesito menos compartir, necesito menos mirar adentro de la pantalla. Sobre todo yo trabajo con la computadora, entonces como siempre estoy con una pantalla adelante, ¿no? Entonces, de pronto levantar un poco la vista, mirar alrededor y que esto que charlábamos también antes de grabar, ¿no? Que no es que si no compartimos algo en redes no existe, la vida existe acá, en lo tangible, ¿no? ¿Qué pasa que necesitamos, y me incluyo porque yo siempre fui muy de publicar mi vida, y eh, ¿qué nos pasa de toda nuestra edad, ¿no? Que nacimos sin la digitalidad, y de pronto la incorporamos como algo imprescindible, ¿qué se juega en la cabeza en esta, como se dice en inglés, este FOMO, ¿no? Este fear of missing out, o sea, este miedo de quedarnos afuera de algo, o sea, de ver o de estar en el trend, ¿no? En la moda de hablar, compartir algo. Sí, no, no. Eh, a mí también me pasa eso, de querer salir y en ese querer salir sentir que uno no está, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente de que uno está y el que quiere saber cómo está uno es cuestión de preguntar. No tienen por qué saber qué es lo que vos estás haciendo porque entran a Instagram o entran a Facebook o entran, ¿no? Si realmente hay un interés real por tu persona, reconectarnos con eso, con el Claro. preguntarle al otro, con el estar presente desde otro lugar, desde, bueno, che, no sé, eh, voy a preguntarle, ¿no? A ver, entro a Instagram porque me ha pasado de querer saber de alguien y primero ver si publicó algo, si, para saber en qué anda. Bueno, mandar un mensaje y preguntarle, ¿viste? Tal cual. Eh, pero bueno, nada, son cosas Y que esto uno tiene que tiene ver con los que hábitos. reflexionar. Total, sí. Totalmente. Hay que reflexionar y esto lo estamos trayendo entre la idea de la salud mental, porque tiene que ver con qué hábitos diarios son positivos o negativos para nuestra salud física y mental. Esto que hablamos muchas veces, ¿no? Que el cerebro no distingue de lo que está viviendo en el momento de lo que es un recuerdo, de lo que es una proyección.
si nos vamos a dormir o estamos todo el tiempo consumiendo cosas que no nos hacen bien, desde tener el cuerpo perfecto, aunque es perfecto, pero ay, tengo que estar alimentándome así, tengo que hacer la dieta keto, tengo que tener la cocina de esta manera, mis hijos tienen que tener la última mochila, no sé, todo el tiempo en situaciones que no son posibles, el cerebro está todo el tiempo sintiendo que está en falta, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de nuestras propuestas de hoy? Hackear al sistema nervioso. ¿Cómo lo hackeamos? Primero, limitando consumir aquello que no nos hace bien. Consumir desde lo que como también tiene que ver con También la cómo repercute alimentación. en mi cuerpo. Consumir desde lo que me informo, lo que me entra por los ojos o por los oídos. Hackear el sistema. Y si de pronto detecto que estoy entrando como decimos, no estoy entrando en una, ayer aprendía sobre estas micropausas o micro acciones que podemos llevar a cabo para volver, para decir al sistema nervioso, estamos en calma, estamos en conciencia. Porque vos que decías antes de lo del estrés postraumático, ¿no? Como que hay una parte de nuestro cerebro que es el encargado de mantenernos con vida. Y si ese cerebro, esa parte del cerebro, le decimos que estamos todo el tiempo en alerta, el cerebro está todo el tiempo solamente buscando hacernos sobrevivir. Y la vida no es solo supervivencia. Y por el otro lado tenemos otra parte del cerebro que tiene más que ver con, bueno, con estar más en calma. Cuando ambos están desregulados, podemos llevarnos a picos de estrés, a picos de ansiedad o a picos de depresión también. Cuando nuestra parte del cerebro que nos mantiene en regulación está demasiado bajo, o sea, sin energía, sin voluntad, sin ganas, entramos en un proceso que puede ser cercano a la depresión. En ambas instancias está bien pedir ayuda. Y ayer, en esto, ¿no? De las micropausas, de los, hay una palabra que ya noté que la quiero leer bien, microautorregulaciones, ¿no? ¿Qué cositas podemos ir haciendo en la vida? Pero antes de, eso lo quiero dejar para el final, como algunos consejitos. Pero me quedo con esto de la ansiedad, ¿no? Que es algo que la verdad que estamos viviendo como sociedad, un proceso muy ansiógeno. Desde, bueno, vivimos en un mundo que está bastante en crisis, cada país y cada ciudad y cada casa tendrá sus microcrisis. Pero ayer hablaba con una amiga sobre algo que yo no había pensado antes y lo quiero traer ahora y es cómo antes no se hablaba de la ansiedad. En particular voy a la ansiedad, pero también puede ser de otro tipo de desajuste o otro tipo de diagnóstico. Y ayer hablando con ella me di cuenta que yo he tenido episodios de ansiedad de muy chica o adolescente que no eran nombrados porque no había información, ¿no? De pronto pensar o sentir algo va a salir mal, me voy a descomponer, me voy a desmayar, el acelere del corazón, de pronto un frío que me recorre el cuerpo, sentir como algo en el pecho. Eran aislados, pero estaban. Hoy yo a eso digo, estoy teniendo un episodio de ansiedad. Hoy lo puedo identificar. Qué importante es hablar entre nosotras y entre nosotros. Y en esto de armar la red de contención, que sea real y no sea una influencer que escroleo y en una misma cuenta me habla del skincare, después me habla de pastillas para dormir y después me habla de una, ¿no? Como ir a lo real, las amistades, cómo lo estás sintiendo, los terapeutas. Y en esto, no sé si vos, te lo pregunto porque esto no lo hemos charlado, pero si vos podés, además de este momento de este estrés postraumático, fue como muy evidente, si vos con esta información nueva que tenemos, ¿no? De, bueno, cómo hemos vivido algo, si podés tener registro de otro momento donde hayas tenido un episodio aislado que hoy podríamos decir, ¿sabés qué? Esto ya me había pasado. No, en tema ansiedad no. Sí, yo me doy cuenta que cuando era chica que había tenido, no sé si es un diagnóstico preciso, pero como una especie de anorexia infantil, em,
que no quería comer, que estaba bueno. Lo hablé en el episodio, Sí, creo que en el número 3, de diversidad eh, corporal. de diversidad corporal. Em, Obviamente hoy, con el diario del lunes, me doy cuenta de que, bueno, primero fue hace 30 años atrás, ¿no? Tengo 40, eh, me hubiese hecho muy bien la terapia, estar Mm, acompañada de alguien, mm, eh, de algún profesional. Pero bueno, en ese momento, como vos decís, no se hablaban de esas cosas. Ya está, bueno, listo. Ya empezó a comer, ya está bien. No, ¿viste? O sea, claro, había algo de raíz ahí para que yo con 10 años tomara la decisión que había tomado. Pero bueno, eran otras épocas. Por eso, bueno, aprovechemos obvio. por un lado toda la información que tenemos y la cantidad de profesionales, más en este país, que son muchos. eh, Me gustaría que tengamos todos más acceso, porque la realidad es que si bien hay muchos profesionales, está difícil el acceso a la terapia, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Pero bueno, proyectemos a que en un futuro todos tengan más la posibilidad de poder eh, tener esa contención. Esos espacios, sí. Sí, somos el país como de los más psicoanalizados del mundo y nuestra generación sobre todo, ¿eh? Somos la generación como quiebre entre nuestros padres no psicoanalizados y la descendencia, ¿no? Qué importante también, ¿no? Vos que también tenés hijos, como, bueno, hablar de cosas que antes no se hablaban, ¿no? También, y permitirse, si uno está mal, como, che, bueno, hoy mamá está un poco triste, como validar las emociones, validar los estados, Sí, re. sin preocupar de más, ¿no? Eso no estoy necesariamente diciendo, bueno, tenés que encontrar a tu hijo de 6 años que está tomando medicación, no, no hace falta, pero que veamos a la madre como real, sin necesidad de hacerle sentir en peligro, ¿no? Porque también eso después impacta, pero así como, bueno, ay, mamá está triste, a mamá le pasa esto, a papá le pasa tal cosa. A mí como tía me ha pasado estar en un mal momento y que estar con mis sobrinos y como, sí, hoy no estoy bien, mamá, la tía está triste. Mamá, dije, la tía está triste. Y bueno, a la tía le pasan cosas, a la gente le pasan cosas, ¿no? Es que bueno que ellos sepan Blanquear, que, claro, que sí, nosotros no somos superhéroes, que validarlo, nosotros nos pasan cosas tal cual, viste que nosotros no somos seres de otro mundo, somos reales como ellos, porque si nosotros no les mostramos que nosotros también nos pasan cosas, que nosotros también estamos tristes, que nosotros también nos enojamos, que nosotros también sufrimos, ellos ocultan también su sufrimiento y su dolor, entonces totalmente. no es el hecho, es para que No, vos puedas enseñarle a un hijo a que él pueda mostrarle lo que siente, uno tiene que mostrar también lo que siente, ¿no? A totalmente. Es el niveles, reflejo. ¿no? Como decís vos, totalmente, Claro que sí. con cautela y teniendo en cuenta que es un niño, pero no Totalmente. mentirle. Si te ven mal, No, aparte ellos presienten todo. Es peor porque encima ellos lo presienten y vos le estás ocultando y ellos sienten que algo está pasando. ¿Viste? Entonces, totalmente. bueno, hay que Bueno, buscar, y si uno no sabe cómo encontrar la manera de decirle, bueno, vayamos a buscar a alguien que nos acompañe en ese proceso de poder totalmente. acompañarte a vos para acompañar a tu hijo, ¿no? También, Exactamente. bueno, vos decís los niños presienten todo y yo tengo en este momento solamente una gata y un gato. Y hace un par de meses empecé a detectar que mi gata estaba bajando de peso muy rápido, como de pronto detecté una baja de peso muy importante. La hice ver, clínicamente está perfecto y yo detecté que estaba estresada. Y yo no estaba bien, estaba medio atravesada por emociones y se ve que ella absorbió lo que me estaba pasando a mí, el gato absorbió otra cosa, ¿no? Como la dinámica familiar se alteró. Entonces es como, ¿cuál es mi misión? Darles a mis gatos la tranquilidad que yo estoy bien, ocuparme de mi salud mental, ocuparme de asegurarles a ellos que estoy al mando de esto y detectar qué necesitan también. Parece una pavada, pero les juro, o sea, detecté un lugar donde mi gata puede comer en paz y empecé a recuperar peso, porque ahora puede comer tranquila. Entonces, que también como estar atentos a, ok, ¿qué cambios, no? Esto que hablamos de las regulaciones, ¿qué cambios podemos hacer para nosotras, para nosotros y para nuestro entorno? Si vemos que algo del exterior también está desregulado,
¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi animal? ¿Qué necesita mi pareja? Para que yo desde mi lugar Es que pueda colaborar con la regulación. los animales son seres sintientes. Al margen de las Así es. decisiones que cada uno tome en la vida con lo que quiera hacer con ellos, todos los animales son seres sintientes. Tienen sentimientos, sufren, tienen dolor. Entonces, bueno, no es una pavada, porque cuando uno toma una responsabilidad, eh, uno tiene que ponerse al mando de la situación y decir, bueno, ¿para qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y uno no lo dice porque sí, lo dice porque también vos te ocupaste, fuiste al veterinario, la veterinaria te dijo, mirá, pasa esto, aquello, hubo cambios, porque lo hacen los veterinarios, te preguntan, ¿hubo cambios en tu Uf, hogar? ¿Entró un integrante totalmente, nuevo? O sea, si ellos mismos te lo están diciendo, o sea, porque ellos la tienen más clara que totalmente. nosotros, saben que a ellos les pasan cosas también. Y ahí es Total. como que uno empieza a encontrar la raíz de lo que le está pasando y poder ayudarlos. A veces los animales, como los niños, nos traen información que está inconsciente y de pronto dices, ah, ¿para qué me está reflejando? Y si mi gata, mira, yo hice algo que no hay que hacer, ¿no? Pero le pregunté a ChatGPT y me dijo, tu gata está buscando desaparecer, no ser visible para alguien o para algo. ¿Y vos? ¡Ay! Chat, no te pago para eso. Ah, cierto que no te pago nada, pero igual. Como que dije, che, qué interesante lo que me está diciendo, loco, porque me es como, ¿qué, cómo me estoy parando yo frente a la vida? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Dónde no estoy poniendo el ojo? ¿No? Y un animal ni siquiera puede hablar. Entonces, es como un bebé, ¿no? Que ya no te puede con palabras decir, che, mamá, estoy preocupada. A tus hijos que ya son más grandes, te pueden decir, mamá, estoy enojado, tengo miedo, ¿no? Sí, Pero total. bueno, digo como para pensar en esto como algo bien eh, interespecie por un lado y también como eso de estar atenta a nuestro alrededor, estar atenta a nuestro interior y en esta idea como para ir dándole una vuelta ya a este episodio para ir cerrándolo, queda mucho para hablar de salud mental, como decía, solo ojalá en un momento podamos tener un profesional de la salud mental para que nos ponga más luz sobre el tema, pero bueno, en esta luna llena que viene a poner luz en estas temáticas de hábitos, hábitos positivos, hábitos negativos que quiero sacar de mi vida, quiero incorporar un nuevo hábito, que un poco hablamos de la luna nueva en Virgo sobre esto, en la luna sobre esto. Bueno, hoy pongámosle más intención, ¿sí? Y sepamos ver también a nuestro alrededor si alguien no está pasando por un buen momento, si creemos que está con la máscara de salir al mundo como la funcionalidad y la productividad y vemos que algo no está bien, ofrecer ese espacio de conversación. Hubo un tiempo que una amiga me hacía llegar videos y cosas de ansiedad y yo le decía, mira, no sé por qué me lo mandás, yo no estoy en esa. Y me enojé, como dejá de mandarme esto, no, no estoy en esa. Y un tiempo después entendí que sí, y que tenía razón, y me costaba a mí verlo. Y gracias a que me pude dar cuenta, pude tomar cartas en el asunto. Entonces, bueno, a veces nos cuesta llegar a darnos cuenta que necesitamos ayuda, pero no dudemos cuando lo sentimos que es por ahí. Y que necesitamos limpiar de nuestra cabeza, de nuestros hábitos, de nuestra cotidianeidad, de nuestro consumo en general, para habitar mejor nuestra vida. Está muy difícil el mundo y está bien que necesitemos medicación para habitar el mundo. Eso no es grave, eso no es de Y débil, no no es de somos débil pedir débiles. ayuda, tal cual. Al contrario, requiere de mucha valentía el proceso de autoexploración. Mucha valentía de decir, che, ¿qué carajo hay acá adentro? ¿Cuáles son mis miserias? ¿De dónde viene este trauma? ¿No? Y estas cosas que pasan de grandes que dicen, ay, pero yo lo agarré bien porque esto me lo explicaba la psico, hay traumas que se generan en los primeros años de vida, que tienen que ser gravísimos, micro cosas que hace que los sistemas neuronales no se terminen de formar saludablemente y después, por contextos de la vida, se disparan. Y lleva a la desregulación, a la ansiedad, a esto de por qué tengo que estar siempre en alerta, por qué pienso que algo malo va a pasar. Entonces,
Em, un poco lo que charlábamos con Sol como idea de compartirles algún hábito lindo, ¿no? Que podamos sumar en este clip, en esta luna llena. Pensar en cositas que podamos llevar a nuestra vida diaria. Tres cositas podemos decir, que podemos incorporar sencillas, ¿no? Estamos hablando de quiero mejorar mi salud física, voy a anotarme todos los días de gimnasio. No es realizable. ¿No? Tres cositas que podamos incorporar en nuestra rutina, como siempre, sumado a un hábito que ya tengamos, para que sea más fácil, que nos puedan regular, ¿no? Respirar, pies en la tierra, abrir el pecho, ¿no? Tres respiraciones continuas. Yo me anoté ayer tres cosas que puedo hacer todos los días. Una es masajearme los pies para agradecer estar sostenida, con conciencia, con intención, como gracias pies por tenerme de pie todo el tiempo. Otro es, bueno, lo que ya incorporé, que es evitar las redes, lo vuelvo a traer a mi hábito diario. Y otra es a la mañana cuando me levanto estirarme un poco, como despertar el cuerpo, decirle, ok, ya salimos de la cama, ¿dónde duele? Tres cositas. Esa es mi Y otra que invitación para mencionaste ustedes. ayer, sí, que A me ver, gustó mucho, eh, de antes de irnos a acostar o en algún momento del día agradecer, ¿no? Lo importante que es agradecer esas cosas que eh, nos dan ese para qué, que es una pregunta tal cual, que nosotros hacemos mucho en coaching, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? En tal vez de cual, por qué me pasa esto, por qué no tengo eso, por qué no puedo llegar a aquello, es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Con qué fin? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Esto que nos permite no sentirnos vacíos, en dónde está el sentido, ¿no? Empezar a tal preguntarnos cual. un poco para qué y agradecer y estar presentes. Exactamente. Bueno, mencionaste estar presente si es justo la carta que nos sale hoy también, que la comparto, que ya no sé otras veces que es la estrella, que tiene que ver justamente con estar presente en el presente. O sea, ni en el futuro, ¿no? Con esta ansiedad del futuro, de lo malo que puede pasar, ni angustiado por lo que no sucedió, ¿no? En este pivoteo constante, estamos acá, nosotras ahora. Y, y algo más que quiero sumar, que también me ayudó un montón, que es em, tener una organización diaria, tener objetivos del día. No siempre los puedo cumplir, pero al menos me ordenó. Y ordenarme mejor con las comidas. Comer más temprano. Cortar temprano con el trabajo, haciendo home office, eso es muy difícil, ¿no? Cortar más temprano con el trabajo, más temprano que antes, quiero decir, ¿no? Em, darle espacio a la merienda, a disfrutar y estar organizada y comer temprano. Para mí eso es un milagro. Cuando yo he cenado a las 12 de la noche porque me quedé laburando. No. Ayer cené 9:30. A las 11 estaba acostada leyendo. Para mí eso es salud. Entonces también lo comparto, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué más puedo ordenar en mi vida y con la gente con la que también convivo? Creo que hemos dicho un montón, gente, estar tristes no es algo eh, saludable cuando permanece, estar angustiados, estar ansiosos no es algo saludable cuando permanece en el tiempo. Pidamos ayuda, pidamos a nuestra red de contención también, se necesitó hablar y eso es de valientes la introspección, es de valientes la autoexploración. eh, Así que bueno, les invitamos a ser valientes y a mirarse. Y acá estamos también. Totalmente. Bueno, Bueno, creo que estamos, ¿no? Hay mucho sí. más que podríamos Yo, hablar, pero ya yo me estamos. veo, ahí está, ahí estoy mejor. Eh, yo de pronto te veo con un halo de luz tipo iluminada por Sí, la vida. viste, Ahí está, ahí viste, volviste. sí, sí, ahí está, ahí volví. Bueno, Fue el halo de bueno, la esperanza lo que te sí, iluminó. sí. De repente me miraba con Esperanza, una ven luz a y dije, ¿qué mí. pasó?
¿A dónde me están llevando? Dije, pará. Que no sea la del final del túnel, por favor. O que sí Bueno, es la esperanza, bueno, a otro paso. claro. Bueno, no quedarnos en la oscuridad. De hecho, esa es la luna llena, es como no quedarnos en la oscuridad. Bueno, amiga, creo que hemos dicho un montón. Gracias por compartir también tu experiencia. Gracias a vos también, Y amiga. espero Bueno, que que a sirva. todas y a todos nos sirva esto. Acá estamos siempre para escucharles, para leerles. Y bueno, la vida merece ser vivida y de la mejor manera posible. Totalmente. Nos vemos Bueno, la somos próxima. La Fuga Podcast Sí. en Yo ya Instagram, no en vivo las Facebook, redes. en TikTok, en todas las redes. Búsquennos que estamos ahí. Y yo en Instagram soy Sol Budista. Y yo soy una polaquita suelta por el mundo. Gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau, Adiós. chau.